Qué gusto tenerte. Gracias por haberme aceptado la invitación después de haberte rogado con lágrimas de sangre. 2 mentiras al aire. En los ojos. Quiero denunciar. 2 mentiras al aire al mismo tiempo. Sí, pero es que, a ver, yo sí te he pedido que vengas a mi programa, pero tú me has dicho, ¿pero qué horario de...? Es que es malísimo el horario, Kiki, perdona. Sí, es muy malo. Parte de la mañana, uno tiene que trabajar, disculparás. Me cortan en dos. Sin embargo, por este programa han pasado personalidades de la talla de Rafico Correa, ha pasado por aquí Pablo Dávalos. A ver, pero el primer señor no son las 11 de la mañana en el horario de él, pues. Claro. Él ya viene para la merienda. Exactamente, claro. Oye, debería aprovechar eso, capaz de hacer el programa con él, ¿no? Solo con él, claro. Ajá. Capaz de esa hora está medio desocupado y a lo mejor así tuitea menos. Totalmente. Oye, Pedrito, el tema del momento es la comunicación gubernamental. Vi que salieron así como esos chismes, ¿no? De este brunch que les han invitado a los ministros para hablar con los medios. Me pareció curioso. Una de las cosas que más, digamos, inquietud me generó fue que la crónica esta de Plan B dice algo como... Y no especificaron a quién se referían. Dijeron esto, pero no señalaron nadie con un nombre ni nada. ¿Qué es eso del anonimato en la política? Yo veo que el presidente recurre un poco a esto cuando dice, no, estos que están ahí en las curules, los mafiosos de la asamblea. Quiero preguntarte ya comunicacionalmente, que es tu fuerte. Esto de no dar nombres y solo tiros al aire sin objetivo claro, ¿puede ser parte de algún tipo de estrategia? ¿Sí, no? Claro, en efecto, sí. A ver, varias cosas. Lo primero, lo comunicacional no es mi fuerte específicamente. Perdón. Lo reputacional es mi fuerte. Perfecto. Es decir, yo dirijo un gabinete estratégico que somos expertos en gestión de la reputación, decimos nosotros, ¿no? Bueno, pero la combates con comunicación. La comunicación es parte de, claro. ¿no? Pero ¿por qué te hago esta reflexión? Porque tiene que ver mucho con lo que creo que hay que debatir profundamente, ¿no? Todo el mundo habla de comunicación política. Yo, incluso en estos mismos micrófonos, en otras radios, en otros debates, en otros foros, con mi equipo, siempre tengo esta gran discusión. Para mí la comunicación política no existe. La comunicación siempre es política, digamos, ¿no? Es decir, no entiendo la diferencia de comunicación política y comunicación corporativa. Yo la verdad no la entiendo. ¿No se refiere a políticos comunicándose? Eso es otra cosa, ¿no es cierto? Es el político comunicándose. Entonces, en mi criterio, el gobierno nacional no tiene un problema de comunicación política, tiene un problema de gestión política de la comunicación, que es distinto. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque el momento en que tú invitas, por ejemplo, a un brunch, a editores finalmente de medios de comunicación, ¿verdad? Que me imagino que fue off the record. No sé si el medio, si Plan B, está faltando a su palabra al publicar eso, porque es algo casi impublicable lo que se dijo ahí. No lo sé si es off the record o no tengo esa capacidad ni esa información. Pero si fuese así, estás viendo que hay un error de gestión política de la comunicación. El momento en que, con total desparpajo, ¿no es cierto?, la secretaria de Comunicación, por ejemplo, dice: nosotros no vamos a perseguir a medios, lo que vamos a hacer es ver en quiénes invertimos y en quién no. Utiliza un verbo de invertir, ¿no es cierto? Esa es una tiburona. Exacto, es decir, si yo invierto en algo, ¿qué espero yo? Rédito. ¿Qué espera el gobierno cuando invierte en la pauta en medios? ¿Qué es lo que espera? ¿Silencio? Estoy preguntando, no sé qué es lo que espera. Un mejor trato es fácil de deducir porque en la misma transcripción hablan en un momento de los medios que no nos dan palo todo el día. De acuerdo, pero además de eso es en respuesta, ¿no es cierto?, a un reclamo que hace el periodista Carlos Rojas de Coavisa, cuando les dice: sus ministros no van a Coavisa, ¿no? Y ellos le dicen: lo que pasa es que Coavisa nos tiene entre ceja y ceja y nos da palo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Que quieres invertir en un medio que no te dé palo? Es decir, el objetivo de los medios de comunicación es informar, ¿no es cierto? Y tener críticas, puede ser constructivas o no, o pueden ser en exceso o no, pero tiene que tener críticas. Ese es su rol. ¿Qué pasa cuando inviertes? Yo ese término no lo entiendo y finalmente lo que sucedió ahí es un error de no entendimiento de la gestión política de la comunicación. ¿Tú has estado alguna vez detrás de un micrófono conduciendo un espacio comunicacional como un programa de radio, un podcast o cualquier cosa que se le parezca? No, conduciendo no. ¿Nunca en tu vida? Nunca en mi vida. Sí hay un conflicto. Cuando tú estás detrás de un micrófono y, por ejemplo, me voy a inventar cualquier cosa, tienes el auspicio de la alcaldía de Chapultepec, no creo que existe alcaldía en ese lugar, pero
En ese país tampoco creo que... Bueno, no es el caso. Pero es solo un ejemplo ficticio. Evidentemente, el momento de que haya un escándalo con el alcalde de ese lugar, tú sí vas a medir tus palabras. Totalmente de acuerdo. Vas a medir, vas a filtrar, vas a tratar de que no suene tan evidente, pero al mismo tiempo, para que no suene evidente, deberías ser totalmente transparente. Entonces, bueno, es que esto de comunicar es un lío, Pedrito. Es que no es un no lío. te recomiendo, porque no te recomiendo estar detrás de un micrófono. No, detrás de un micrófono no sé, esa no es mi experticia, pero lo de comunicar no es un lío. Es como que yo me tenga que ir contra la Paola Pavón, por ejemplo. Uh-huh. Ahorita. ¿Pero y por qué no? Por algo que pasó y criticarle. ¿Y por qué no? A ver. ¿Qué pasa si haces eso? ¿Te botan de la radio? No lo sé, puede ser. Probemos. Nunca lo sabremos. Probemos. Porque no soy kamikaze. Probemos. Lo que te quiero decir es que finalmente el no entendimiento de cómo funcionan las cosas, o por último, si ese es el criterio de la secretaria, digamos, de comunicación, decirlo en un foro, ¿no es cierto?, en donde creería yo que hay off the record, es no entender que además ante los periodistas no existe el off the record. Nos guste o no nos guste, no existe. En mi equipo tengo periodistas, tengo grandes amigos periodistas, pero finalmente incluso yo, que no soy un funcionario público, que no soy nadie, me cuido mucho en las cosas que digo, ¿no es cierto?, porque no hay un off the record. Si eres un funcionario público tienes que tener muchísimo más cuidado. Entonces, esa nota devela un montón de cosas y esa nota es bastante compleja y grave. Ya lo dijeron varios periodistas en la red social X, ya lo estaban discutiendo y debatiendo, ¿no es cierto? Pero ese es el no entender, digamos, es un ejemplo muy chiquitito de no entender la gestión política de la comunicación. A ver, pero la Irenita en esta crónica también supuestamente ha señalado en un momento, o era Arturo Félix, bueno, uno de los dos, que ellos no tienen ninguna experiencia con este tipo de manejos, que son gente joven, que es como que se estuvieran un poco protegiendo de las críticas y diciendo que son jóvenes, que no tienen experiencia. Hay una parte también que me sorprendió mucho y creo que también podría ser el titular de la crónica tranquilamente, cuando dice: pensábamos que con los TikToks y con las actividades extracurriculares de la familia presidencial íbamos a tener al público joven, alegre, tranquilo, pero ya nos dimos cuenta del error, nos dimos cuenta que no es suficiente, y entonces ahí creo que está tu respuesta a lo que me acabas de preguntar. ¿A qué? O sea, es que hacer un ejercicio catártico de reconocer tus errores frente a tus escrutadores no es inteligente, no es estratégico. Hazlo en un gabinete, a puertas cerradas. No entiendo finalmente cuál es el ejercicio. O sea, si me preguntas a mí, no sé cuál es el ejercicio. Es otro error más de su inexperiencia que ellos mismos están confesando. Pues, de acuerdo, súper bien, digamos, pero creo que ese no era un confesionario, era un, digamos, brunch, ¿no es cierto?, una discusión con editores de medios de comunicación. Pero creo que eso no es lo importante. Lo importante, digamos, es que que el gobierno, ¿no es cierto?, está demostrando en varios aspectos que primero que no tiene idea de cómo administrar, ¿no es cierto?, como te digo, la gestión política de la comunicación. Punto 1. Punto 2, tampoco entiende cómo administrar las crisis. Y el tema de la crisis energética es un ejemplo de aquello, ¿no? Cuando tú tienes, digamos, una crisis que va a estallar, tú tienes 3 estadios de la crisis: la precrisis, la crisis en sí misma y la poscrisis. Los 2 estadios más importantes, la precrisis y la poscrisis. Si es que todos los estudios y todos los expertos te decían que venían apagones, ¿cómo permites que tu ministro de gobierno en prime time, en una entrevista en un canal de televisión, diga que no va a haber apagones? ¿No? Es decir, generas una expectativa, no sabes administrar esa expectativa, después te revienta finalmente las cosas. Es que no es que dijo que no va a haber. No, él dijo que no dio va a entender, porque le preguntan: ¿y va a haber apagones, ministro? Y él, ¿sabes lo que dice? Eso no es lo importante. ¿Sabes qué es lo importante? Lo importante es todo lo que estamos haciendo para que no haya. No, Milton Pérez le pregunta: sí, ministro, ¿va a haber apagones? Y él dice: como están las cosas ahorita, no. Sí. También dice, dijo eso. No, radicalmente, digamos. Sí. Entonces, ¿cómo pones...? Pero ahí dejó la puerta abierta para el futuro. De acuerdo, pero finalmente dijo que no. Entonces, lo que te quiero decir es que la Estoy tratando de defenderle a Arturo, así que este programa está dedicado para él. Entonces, por si acaso me estás escuchando, Arturo, ven de invitado. No sé, conversemos de algo. De algo has de querer conversar, de fútbol, de tu braveza, no sé, de algo. Es un horario pésimo igual. El horario vale gatos, nadie nos va a oír. Lo que te quiero decir es que la gestión política de la comunicación tiene ramificaciones. Una de esas es la mediatización. La gestión política de la comunicación no es solo mediatización, no solo es medios, no solo es redes. Tiene, digamos,
un universo de cosas, ¿no? Entonces, parte de tu construir una estrategia de posicionamiento reputacional a través de la comunicación es preparar a tus voceros, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tu vocero cometa ese error es un error de falta de preparación, de falta de metodología, de falta de una caja de mensajes o de una matriz narrativa que finalmente te ayude ¿a qué? A desmitificar. Porque el objetivo de la comunicación, digamos, o de la mediatización es la desmitificación, así lo vemos nosotros, digamos, desde el gabinete estratégico que yo dirijo, ¿no? Si tú tienes un micrófono delante y eres un funcionario público y tienes un mensaje que decir, no es decir por decir, no hay que mediatizar por mediatizar. El gran objetivo es cómo desmonto yo los mitos que se están generando por sobre mi gobierno o por sobre mi gestión, por ejemplo, ¿no? Y eso involucra levantamiento de información, eso involucra análisis de contexto político, análisis de contexto social, eso involucra una estrategia real, finalmente, de gobernabilidad y de gestión política de la comunicación. Te quiero consultar algo ya muy concreto. Estábamos en medio de la crisis energética, esta nueva versión 2024 mejorada y aumentada, y resulta que llegó esta conversación de la base de Manta, la mal llamada base de Manta, ocupada por estadounidenses. En realidad es la ocupación militar estadounidense de la base de Manta, FOL, por sus siglas en inglés, que no me acuerdo qué significa. Pero resulta que llega esto de la base de Manta un poco como si fuera una suerte de tema transversal para tratar de cubrir al otro, que le llaman caja china, que le llaman ni sé qué, no sé si con esa intención, pero estaba cumpliendo ese papel. Estábamos hablando ya un poco más de Manta que de el apagón. Y de repente sale este vocero, yo entiendo que era de las fuerzas del orden, yo entiendo que no era un vocero ni tan oficial, pero salió a decir lo del pito. Y alguien en esto del análisis de data en redes sacó un gráfico comparativo de cómo la conversación alrededor del pito desplazó por completo al supuesto retorno y a lo que hay que cambiar la Constitución para que supuestamente algún día vuelvan a ocupar estadounidenses la base de Manta. ¡Qué fenómeno! Explícame ese fenómeno, es una locura. Sí, no me parece que es una Quiero locura. entenderlo desde tu conocimiento. ¿No? Me parece que es bastante lógico, ¿no es cierto? Es decir, yo no sé, tal vez podemos lanzar la hipótesis de si es que el anuncio del tema de base de Manta fue un distractor. No lo sé. No, ¿ya? Estaba haciendo ese trabajo. Partamos de la hipótesis de que sí fue un distractor. Ya. Otra evidencia de que no tienen idea cómo gestionar políticamente la comunicación. ¿Por qué? El punto uno de los distractores es que el distractor sea más importante de lo que quieres distraer, pues. Claro. La gran discusión ahorita en la calle, ¿cuál es? ¿Me voy a quedar sin luz o va a venir la base de Manta? Sí, la base de Manta sigue siendo una discusión, y después podemos hablar de aquello, sigue siendo una discusión de entendidos de la política. Es decir, a la señora que vende empanadas de la esquina no le importa un comino la base de Manta. No, yo le pregunté hoy. Sí, ¿y qué dijo? Ya. Que le vale. Sí le preocupa, ¿no es cierto?, los apagones, porque digamos está directamente a la prestación de un servicio público y a la modificación de mi cotidianidad. Entonces el distractor oficial de los apagones fue los 3 meses gratis de planilla eléctrica. Exactamente, puede ser. Y la gran pregunta ahí, por ejemplo, es ¿por qué los 3 meses es diciembre, enero y febrero? Porque es periodo electoral, es campaña electoral. Bueno, pero eso ¿no? Lo estás diciendo tú. Ahora, y es bastante interesante, ha habido muchas críticas finalmente al gobierno en sí mismo, ¿verdad? Pero lo que le modifica el orden, lo que digamos cambia las reacciones y obliga a que aparezca el comandante conjunto, el comandante de la policía a desmentir lo de los silbatos, etcétera, es porque el gobierno finalmente entiende una premisa, ¿no es cierto?, que Humberto Eco ya puso en el nombre de la rosa, ¿no? ¿Y cuál es? Esa premisa es que no se puede temer aquello de lo que se puede burlar. Entonces, si este gobierno, y lo lanzo como hipótesis igual, de análisis político, construye finalmente su posicionamiento reputacional político en el temor, en la mano dura, en el presidente que hace cosas que nadie más lo ha hecho, en el que se mete una embajada, el que declara terroristas, no sé qué. Manda una vicepresidenta lejísimo. De acuerdo. El momento en que tú eres sujeto de burla, empiezas a mermar tu propio posicionamiento reputacional. Entonces, lo que no soporta el gobierno es de eso finalmente, ¿no es cierto? Las burlas. Claro, la burla, el meme. Dices que eso le molestó a Arturo ayer, entonces, y no que le diga mentiroso. No estoy diciendo eso. O sea, porque sí insinúe que es mentiroso, pero di los ejemplos claritos y estaba ahí perfectamente explicado por qué creo que mintió.
Y yo creo que tengo la razón. A la final, él puede creer que yo soy el mentiroso. Y de hecho llamó a decir que soy un mentiroso. Pero ahora que lo mencionas, también hice una pequeña parodia de Arturo Félix Wong llamando a la radio, al programa, en pleno programa. Y cuando salí del programa me dijeron que había llamado después del programa. Entonces fue como... Es la cumbre del meme. La cumbre del meme es que hagas lo que precisamente alguien está utilizando para hacer una pieza disque humorística. Lo que te estoy planteando como hipótesis es que finalmente el gobierno puede tolerar críticas. Entonces, el artículo del X periodista en El Expreso no recibe las mismas reacciones virulentas que un meme, ¿no es cierto? Que el tema de los silbatos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso puede provocar finalmente una desfiguración, ¿no es cierto? Que se desfigure la estrategia política de posicionamiento reputacional que tiene el gobierno. ¿Por qué? Por lo que te digo. Es decir, si yo ya me burlo, ya me puedo burlar de algo, ya no lo temo. Pero si estás atacando a generaciones, porque en esta cosa de Plan B, en esa publicación, también ellos dan a entender que su público objetivo siempre estuvo de los 28 para abajo. Entonces mi pregunta es, si ese es su público objetivo, esa es otra razón. ¿no deberían también ellos pensar en humor, pensar no, más bien en ser memes? Más bien eso, en hacer memes seguramente, y lo hacen, y hacer es videos. Que una cosa es hacer y otra cosa es ser. Exactamente. Ya. Entonces, más bien, esa puede ser un argumento que dé la razón a esta hipótesis que yo estoy lanzando. O sea, siendo meme, pueden perder votos hasta con ellos. No, esa es una conclusión complicada que hay que probarla. Lo que te estoy planteando como Soy hipótesis... un científico loco de las conclusiones apresuradas. Lo que te estoy planteando es que finalmente, si su grupo objetivo, digamos, es menos de los 30 años, la hipótesis puede ser que ese público objetivo, que hay que demostrarlo igual porque no es automático, puede solo consumir videos de TikTok o memes finalmente, ¿no? Entonces tú ves, ayer el tema de los silbatos y de las velas fue, digamos, el ejemplo de todos los videos de todos los políticos. Lo hicieron todos. Como ¿no? diría el Jacobo, fue la hostia. Exactamente, no, totalmente. Pero totalmente. y todos los videos, como me dijiste en algún momento, todos los videos parecían hechos por el mismo guionista. Y ahí vamos al otro lado finalmente, porque si estamos criticando la gestión política de la comunicación oficial, también hay que criticar la gestión política de la comunicación de la oposición, que tampoco despunta. Entonces todos hacen lo mismo, ¿no? Todos utilizan el mismo guión, el mismo chiste, el mismo meme. Entonces, ese poder que puede tener el humor para burlarse del poder, ¿no es cierto? Y poder hacerlo tambalear, digamos, ¿no es cierto? Puede ser un abuso de la herramienta, la cual no perjudique tanto como el gobierno puede creer que le perjudica. Si todos hacen el mismo video. Entonces, por ejemplo, el señor Topic hizo un video y el señor Tabaqui hizo el mismo video. Era impresionante, eran igualitos, ¿no? Todos los asambleístas de la Revolución Ciudadana con el pito, con el silbato. Entonces, si el votante no tiene de dónde diferenciar, ¿no es cierto? Da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces estás hipotecando la capacidad de hacer cosas disruptivas y poner una nueva temática en la agenda. A ver, porque mencionas que, claro, se puede diluir el mensaje porque es repetitivo y porque además hay una masa de opositores que todavía no está ni siquiera muy definida, a pesar de que estamos a 3 meses casi de la campaña y a 4 de la elección. ¿Cómo mirar el futuro cercano en esta campaña? Porque viendo 16 binomios, yo por lo menos tengo claro que van a ser relevantes 4, tal vez. Como siempre. Como siempre. Claro, lo que pasa es que finalmente además otra vez también tenemos esta capacidad de discutir las cosas en el Ecuador que no son importantes. Pero eso sí tenemos claro. O sea, sí tenemos claro que lo más seguro es que sean 4 candidaturas relevantes y no tenemos claro el mensaje que deberían usar cada uno para más o menos buscar, porque todos entendemos que el candidato a presidente es el candidato a vencer. Uh-huh. Las encuestas, sí, hay algunas que ponen primero a Luisa González, pero la verdad es que la gran ventaja la tiene Daniel Noboa. Entonces, ¿qué se puede hacer para combatir a Daniel Noboa desde esta oposición toda dispersa y con algunos candidatos irrelevantes, pero especialmente con otros que ni siquiera sabemos de qué ideología son, y diferenciar los discursos? A ver, varias cosas. La primera, como siempre, 4 candidatos van a ser los relevantes. Uh-huh. ¿Por qué digo como siempre? Porque usualmente la discusión está en 16 binomios, un montón, es terrible, no sé qué. La ciencia política aún no ha tenido indicadores para determinar cuánto es mucho y cuánto es poco en relación a los candidatos.
a los binomios. Eso no hay un indicador que te determine. Es un binomio por millón de ecuatorianos. No, eso no es mentira. Yo nunca he visto ese indicador. No, yo acabo de... Bueno. Es que yo me invento indicadores. ¿Qué indicador? Claro. Ya, bueno, eso es otra cosa. No, pero te digo, 16 son casi 1 millón por... Sí, por supuesto. Por binomio. Pero es mucho, es poco, digamos, la ciencia política no te lo determina. No parece tan poco. Tiene otros indicadores. Por ejemplo, cuántos movimientos tiene que haber por habitantes. Ese es otro indicador. Pero no existe el indicador, ¿no? Entonces, cuando te dicen, ¿por qué no debería haber tantos binomios? ¿No es cierto? Te dice porque fragmenta el voto. Eso no es real, ¿no? No es real. Por ejemplo, la alcaldía de Quito, ¿no es cierto? 3 de 6 candidatos en la última elección se llevaron el 70% de los votos. En la última elección presidencial, 3 candidatos de 8 se llevaron el 88% de los votos. Fragmentación de voto no existe. Ese no es el problema. El problema no son 16 candidatos, 32 o 86. Después te salen con que te dicen, es que es muy difícil armar un debate con 16. Pero eso no puede ser una razón de por qué no puedes tener 16. Pues. O también te dicen, mientras más candidaturas, más democracia. También, digamos, ¿no? Ajá. Que incluso eso, yo puedo estar medio de acuerdo con esa premisa, porque si a mí me dices, me pones a escoger bipartidismo o 16 candidatos, yo escojo 16 candidatos. Claro, en Estados Unidos hay un candidato por cada 175 millones de... Porque después finalmente te toca escoger entre el que tiene 78 años y el que tiene 82 años, ¿no? Entonces no tienes diversidad. Pero bueno, eso es una gran discusión. Pero es una trampa a veces, ¿no? ¿Qué cosa? La democracia y las elecciones. O sea... ¿La democracia o las elecciones? Son cosas distintas. O sea, las elecciones democráticas. ¿Por qué? Porque llegas a la segunda vuelta y es como que pum, pum. Ya están. ¿Te gustan? Ahí están. Sí, claro. Obviamente. Hay dos. Es que Entonces es como una trampa. es el mecanismo, porque una si no, parte. entonces ¿cómo elegimos quién dirige finalmente este país? Una sola vuelta. Tú hablas de otra. Bueno, sí. O sea, me parece que 2 vueltas es... O sea, es como que hay mucho espacio para manipularlo todo de una forma que la gente a veces hasta termina votando por quien no quiere votar. ¿Y en qué sería de diferente con la primera vuelta? Que gane el que más sacó y ya está. Pero en la segunda vuelta también, pues. Pero exacto, pero la segunda vuelta es como un segundo oxígeno y como dice Durán Barba, creo que fue, la segunda vuelta es de 0 otra vez y oye... Pero no es de 0, porque partes finalmente de una votación que te dio la primera vuelta, digamos. Sí, pero lo que él quiere decir es que cualquiera puede ganar. Pero bueno, más allá de eso, creo que hay otras reformas que son mucho más importantes, que aseguran el verdadero problema del ejercicio democrático electoral, que es la gobernabilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo... Más lealtad a los partidos. No más lealtad, porque la palabra lealtad es profundamente subjetiva. Es la relación militante ideológica partido político, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que finalmente están mal en el sistema, como por ejemplo, puedes hacer alianzas nacionales, pero no alianzas provinciales. Es decir, puedes hacer alianzas nacionales y provinciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la señora de Sociedad Patriótica, ¿no es cierto?, la candidata a la presidencia, dijo, nunca voy a hacer una alianza con los corruptos de Social Cristiano y los corruptos de la Revolución Ciudadana. En Morona, Santiago, el Partido Sociedad Patriótica está en alianza con Social Cristianos y Democracia Sí, ¿no? Por ejemplo, en Napo, el señor Henry Cucalón ha dicho que nunca va a volver a ser aliado del Partido Social Cristiano. En Napo construye Partido Social Cristiano y amigo. Hay una provincia que no me olvidé de anotar acá, que la alianza es Partido Social Cristiano, creo. Es decir, no, porque ¿cuál es el problema de eso? Gana el legislador, ¿verdad? Digamos que el legislador de Morona Santiago, de esta alianza que se llama Gente Buena, gana por el Partido Ciudad Patriótica, Social Cristiano y Democracia Sí. Cuando le toque tomar una decisión, ¿qué decisión va a tomar? ¿Con base a qué? ¿A lo que dice Social Cristianos? ¿A lo que dice Democracia Sí? ¿No? Entonces, se revienta la gobernabilidad. Entonces, las alianzas nacionales deberían solo poder ejecutarse cuando se ejecutan a nivel provincial en las 24 provincias. Punto. ¿Eso es muy centralista de tu parte? No sé si es centralista o no, pero no podemos tener este juego de... Entonces, o sea, Revolución Ciudadana y reto. Hay un perjuicio al propio sistema. Pero por supuesto, porque es lo que te estoy planteando. Uh-huh. ¿Qué provoca esto? La ingobernabilidad. Uh-huh. Porque mañana vas a tener ese asambleísta que Sociedad Patriótica le dice vaya por aquí, Sociedad Cristiana le dice vaya por acá, no quiere ir por ningún lado, ¿y qué pasa? Renuncio a la afiliación y me declaro independiente, cosa que no existe. Esa ¿no? parte es una de las más molestosas. Por eso mismo. Y creo que impresentables de nuestro juego democrático. Por eso mismo. Entonces, es increíble. Llegan por un partido, se pelean o les dicen, no, ¿sabes qué? Te vamos a expulsar. Bueno, soy independiente. Exacto. Pero nadie votó por nadie independiente. Pero y además yo cotizo mi voto pues como independiente. Porque independiente quiere decir que no tengo un margen regulatorio o un marco regulatorio para tener un comportamiento político. Entonces mañana voto por una ley, no sé, pues de propuesta de derecha y pasado por una ley de propuesta de izquierda.
Entonces, desde ahí hay un problema. Entonces, el problema no son cuántos binomios, el problema es la estructura del sistema en sí mismo, finalmente, ¿no? A mí me encanta el caso de Ferdinand Álvarez, me encanta. Era del correísmo, estuvo algunos años, no tantos, y sí, se peleó por un tema muy personal. Y ahora es de la bancada del presidente Noboa. Entonces, como... Pero hay varios casos, verás. Pero si el presidente Noboa dice todos los días que sus principales enemigos son ellos. Pero hay otro caso que es sí, más... Sí, hay peores. Más interesante, ¿no? Pero este es como... Este señor candidato, ¿no es cierto?, de la SUAY, que fue funcionario de Moreno, después fue candidato por Pachacutic. No nos olvidemos que la CONAIE, digamos, en octubre del 19 hizo una movilización social contra Moreno. Y les disparaban en los ojos. Perdió las seccionales con Pachacutic. Después alcanzó una curul por la alianza Avanza-Suma, que lanzó a Otto Holzner, y ahora es parte del gobierno. Hay un señor Dávila en Loja también, que es un caso increíble también que... Pero ese es el punto. Más allá de individualizar, ese es el punto, ¿no? Yo lo he contado aquí en el programa, pero yo conversando una vez con el Pedro Freile, me dijo lo siguiente. Me dijo, prácticamente esto, palabras más, palabras menos, ya le voy a traer al Pedro para que conversemos aquí sobre todo esto incluido. Pero él me dijo algo así como, sí, o sea, yo no le veo ningún problema a usar los partidos políticos. Yo voy a usar los que tenga que usar. O sea, sí, y ya lo vimos. Sí, y lo hace. Creo que está queriendo romper un récord. Sí, y él me dice, ahorita es Consuma y nos hemos reunido con Mauricio y Mauricio está muy feliz de la candidatura de Jan, no se mete, está apoyándonos en todo, pero me dice, pero todavía me quedan algunos, ¿no? Le regresa a ver a su asesora. Y la asesora dice, sí, todavía hay algunos. Y ¿sabes qué creo que le pasa a él en particular? Que no es un mal candidato. Entonces... El Pedro ahorita no está para nada. No, para la asamblea. Pero, pues. ¿Sí está para la asamblea? Sí, claro. Ya, no sabía. Pero el Pedro no me parece que sea un mal candidato. No me parece. Me parece que es un tipo elocuente. Pero entonces que tiene argumentos. Pero no es candidato, es producto. A ti lo que te parece es un buen producto, no un candidato. Porque un candidato tiene que tener relación ideológica con el partido del que lo auspicia. ¿Por qué? Es que eso él no tiene, pues esa es su naturaleza. Entonces es un producto, no es un candidato. ¿Por qué, Quique? Porque finalmente esto provoca ingobernabilidad. ¿Qué te quiero decir? Mañana digamos que el señor, para no mencionar al señor, Juan, ¿ya? El señor Juan ha pasado por Pachacutic, por ADN, por Revolución, por todos, ¿verdad? Llega una curul. Cuando le toca votar a favor o en contra del aborto, ¿cómo lo va a hacer? Su partido que le dio una curul le dice, nosotros creemos que el aborto es un delito y usted no puede votar por el aborto, ¿sí? Si él cree y le parece importante que haga votar por el aborto, ¿qué va a pasar? Un rompimiento. Entonces pululas y tienes pululando asambleístas independientes que cotizan su voto. Esto no es menor. Pero le van a expulsar y va a ir a cualquier partido que se encuentre. Entonces no es menor, no es anecdótico finalmente. Es que el sistema es así. No es del sistema, es del comportamiento. Es que sí, hay que hacer reformas del sistema, evidentemente. Pero ¿por qué tenemos que criticar al sistema si el señor te está diciendo que él puede cambiarse de todos los partidos que quiera? ¿Está mal el comportamiento o el sistema? Está mal el comportamiento. Y el problema del Ecuador... Él está mal utilizando el sistema. Por supuesto que está mal utilizando el sistema. Yo creería que sí, claro. Entonces hay que preguntarle finalmente cuál es la relación entre el movimiento que lo auspicia y él. Es decir, ¿hay un alquiler de partido? ¿Está pagando por el partido? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se eligen las listas? ¿Qué pasa con el militante que ha colgado afiches, que ha pegado pósters, que ha militado 15 años en ese movimiento y que llega finalmente uno que es guapo, uno que es bacán, uno que es un buen producto y no le permite al señor que ha estado 15 años acceder, digamos, y cumplir los objetivos que son los movimientos y partidos políticos, son cooptar el poder? O sea, finalmente está mal el comportamiento. Hay que hacer reformas del sistema, sí. Pero mientras nosotros sigamos siendo cómplices de un comportamiento que nos parece chévere y no criticando ese comportamiento, no va a haber cambios. Te leo lo que dice el Alexis Moncayo, que como tiene programa propio, no le alcanza y tiene que meterse en los programas de los demás. Dice, puede sumar al análisis de Pedro que Irene Vélez reconoce que no tienen control de las direcciones de comunicación de ministerios, secretarías, de empresas públicas y que los ministros y funcionarios se resisten a dar entrevistas, lo que dificulta a los medios acceder a la información. Una de las aptitudes que deberían tener los funcionarios de ese nivel es que sean buenos voceros, porque aunque no sea un requisito legal, sí es una obligación moral rendir cuentas ante los medios. Es parte de la libertad de expresión y la transparencia acceder a información. Bueno, eso, si quieres hazle caso, pero ¿sabes qué? Me acabo de... buena la observación. Sí, él es brillante. Es uno de nuestros cerebros aquí. No, es en serio. El Alexis, te estoy diciendo en serio. Oye, no te rías, no pongas risas. Te
iba a consultar algo, pero ya creo que me olvidé. No, espera, responde. A ver, dale. Es súper importante. Voy a salir en defensa de la señora Vélez. Varios secretarios de comunicación del gobierno de Lasso, por ejemplo, cuando yo he hablado con ellos, es anecdótico, no tiene mucho de técnico, pero siempre finalmente tienes ese problema. Es decir, ¿cómo está concebida la Secretaría de Comunicación? ¿Sí? Otra vez, creemos finalmente que la Secretaría de Comunicación es una secretaría solo relacionada al tema comunicación. No me estás haciendo caso. Ya solo estoy aclarando la imagen, ya. Entonces, repite la última parte. Se cree que la Secretaría de Comunicación solo está destinada a la comunicación. Otra vez, no a la gestión política acá de la comunicación. ¿Sí? Quiero entender la diferencia de la diferencia. Llegaste. Ok. La gestión política de la comunicación es lo que te estoy diciendo y te lo pongo con más especificación, ¿no es cierto? Con más comunicación. Especificidad. Lo que estás diciendo básicamente es que la comunicación siempre va a ser comunicación. Que en este caso, cuando la hacen políticos, están gestionando su Lo que te estoy diciendo es que la trabajo. gestión de la comunicación no es subir un video. Tú me preguntaste. Ya. Los mensajes de los candidatos, ¿cuáles deben ser? Los mensajes son lo menos importante. Después hablamos de los mensajes. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es tu identidad como candidato? Claro. Entonces parto por definir una identidad política, ideológica, social, lo que quieras. Después hablo de los mensajes. ¿Pero qué identidad tiene Daniel Noboa? Sí, exactamente, un difuso, digamos, como identidad difusa. Totalmente de acuerdo. Dime la impronta, esta pregunta me hicieron hace 2 días aquí en el programa unos amigos. Dime la impronta del gobierno de Daniel Noboa. La no política, te en diría estos yo. 10 meses. Esa es la identidad, la no política. Juega la no política. ¿Estar en campaña para la reelección también? No, esa es una acción. La identidad es la no política. Para mí es un gobierno de no política. Pero es una identidad en el concepto también estar en campaña, ¿o no? No, esa es una acción. Estar en campaña es un acto, ¿no es cierto? ¿Cómo estás tú en campaña? Pero si te define. Si es que estás todo el tiempo. Pero, de acuerdo, pero finalmente, ¿cuál es tu identidad? Es que la identidad difusa, la no política, de derecha, izquierda, socialista, comunista, lo que quieras, puede estar en campaña históricamente. Pero él dijo que era de centro izquierda. Sí, claro, por eso mismo. Y no subió los impuestos. De acuerdo, eso es jugar a la no política, ¿no? Hacer lo que el manual de la política normal, digamos, te diría que no hay que hacer. Juegas a la no política. Pero volviendo al tema de Alexis, que me parece súper importante, entonces yo decía... A mí no tanto. La Secretaría de Comunicación debería estar, digamos, conformada, para mí, con 3 pilares fundamentales. Entonces, ¿qué es la gestión política de la comunicación? Que tú no salgas a hacer TikToks. Que salgas a hacer TikToks, y esa es la decisión, con base en una estrategia derivada de levantamiento de información. Ese es el primer ámbito que debería tener la Secretaría de Comunicación. Cuantitativa y cualitativa. Lo segundo, digamos, análisis de contexto y valoración de contexto. Es decir, un análisis político de contexto y la generación de investigación, de levantamiento de indicadores, etc. Y la tercera tiene que ver con la parte de la mediatización, preparación de voceros, tu estrategia digital. Son otras cosas. Uno cree aquí que el sinónimo de comunicación es lo digital y lo mediático. No necesariamente. A ver, la identidad del presidente se volcó a partir del episodio de la Embajada de México al anticorreísmo que le conocemos, ¿no? Se dedicó a atacar a los correístas, a los de la RC5, con nombres y apellidos, aunque lo hacía, por supuesto, como empezamos hablando en este programa, de forma más anónima, ¿no? O sea, él nunca da tanto nombre y apellido. Aunque sospechamos y creemos saber a quién se refiere. Pero hay algo de eso. Yo estoy aquí solo estoy pensando en voz alta, nada más. O sea, yo veo que esa es un poco la identidad de él, haberse volcado al anticorreísmo, la no identidad que tú señalas, que sin duda existe en su figura política. ¿Y crees que todo esto de ser un poquito pulpo político que tiene muchas aristas, que está en campaña, etcétera, que es estético, que hay muchas cosas para analizar? ¿Crees que de alguna manera esto es no el producto, sino sería el origen de la debilidad del voto de Noboa? Porque siempre nos han hablado que el voto de Noboa es frágil. Has hecho unas reflexiones bien interesantes. La primera es... Sí, porque hasta anotaste algo. Sí, anoté. Pues darásme el crédito en el gabinete. ¿El anticorreísmo es una identidad o no? Esa es como la primera pregunta. No tengo la respuesta, ¿no es cierto? Pero me parece bien interesante que Noboa finalmente llegó, ¿no es cierto? Hizo alianza con el correísmo, pasó 5 reformas tributarias, nos aumentó los impuestos gracias al correísmo, ¿verdad? Y finalmente después se convirtió en anticorreísta. La pregunta es, ¿eso es una identidad finalmente o es la intención de buscar o ocupar un espacio político? Yo no tengo la respuesta. Lo que tú dices, digamos, lo segundo es súper interesante también. Esta no identidad también puede ser una identidad. El jugar a la no política. Marga Hugué, que es antropólogo de los 90, él decía, hay no lugares.
Los hospitales son no lugares, los aeropuertos son no lugares, ¿no? Los centros comerciales son no lugares. Bueno, no, pues los centros comerciales no. Los aeropuertos son de pasada. Yo más bien le he oído siempre al centro comercial que es un no lugar. No, de acuerdo a Marga Hugué, los aeropuertos, porque son de transición. Claro. Los hospitales, porque son de transición. A menos que pierdas el vuelo y tengas una conexión en 12 horas después, así, durmiendo como Tom Hanks, haciendo fuentes. Mi hijo se fue de intercambio recién y su gran miedo era ese. Me decía, pa, ¿y qué pasa si me quedo atrapado en el aeropuerto? Le digo, no entiendo tu pregunta. ¿Por qué te vas a quedar atrapado? En la terminal. Claro. Me decía, pero no, y si... Bueno, no importa. Entonces, lo que te digo es, esa no identidad puede también tener su identidad. ¿Y qué le da como ventaja? Un margen de maniobra más amplio. Entonces, puede subir impuestos, ¿verdad? Pero finalmente, qué sé yo. Va a inaugurar unas casitas. Liberalizar la economía, ¿no? Es decir, va saltando de una a otra, de una a otra. ¿Tiene relación con el votante? Sí. Y ahí puede tener una ventaja o desventaja. ¿El votante finalmente es ideologizado en el Ecuador? No, no lo es. Esto no quiere decir que no tenga ideología y que no piense en ideología. Lo que pasa es que cuando le preguntas etiquetas no te sabe responder. Pero la gente te sabe responder perfectamente cuando te dice, ¿usted quiere más obra pública o menos obra pública? ¿Más de Estado o menos de Estado? Te lo dice perfectamente. Claro. Esa fragilidad en el voto está en otros factores que tú acabas de señalar perfectamente, que es la estética. La estética, digamos, puede convertirse en una identidad no política que destroce incluso a la oposición. La estética de lo pulido, te dice, digamos, este filósofo coreano. Exacto, coreano-alemán. La estética de lo pulido es que todo sea blanco, todo sea perfecto, todo sea lisado y no genere conflicto. Y un poco esa ha sido parte de la forma de hacer política de Noboa. Pero por supuesto, es que para mí, si tú ves finalmente el binomio Noboa-Balbonesi, que para mí es el binomio verdadero, tú vas a ver ahí la lógica de una estética aspiracional también. Todo el mundo quiere ser como Balbonesi. Por supuesto. ¿No? Y finalmente tiene unas imágenes súper poderosas. No sé si viste la imagen del presidente con su bebé, él dándole, digamos, en el helicóptero. Es brutal. Y ahí sale el reloj de $75,000. Claro, y uno creería que está mal, y uno se burla y dice que es terrible, no sé qué, pero capaz que la clase media es aspiracional. Esos quieren ese reloj. Exacto. Estoy seguro. Hay que medirlo, hay que investigarlo. Lo que te estoy lanzando son hipótesis. Entonces, ¿eso por qué está conectado? Como por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, con la base de Manta. Porque mientras la Revolución Ciudadana intenta establecer esta polarización desde la ideología, no digo que está mal, solo estoy desarrollando el concepto, la otra vez me mandaron al carajo. Lo hace desde la ideología y extrapola conceptos como la soberanía, no sé qué. Quizás, digamos, a estos jóvenes o a la clase media, etcétera, este concepto no es lo suficiente para establecer, digamos, un comportamiento electoral. O sea, capaz que la soberanía no es importante ahora. Lo fue en el 2006, capaz que ahora no. Entonces no puedes tú utilizar el mismo discurso finalmente que Noboa te está desarticulando con otros aspectos y con otros ingredientes y tú seguir diciendo exactamente lo mismo que has dicho durante 10 años. Y entonces, y esto en la parte gratuita de la entrevista, conversa, podcast, no sé qué sea este programa, nunca he sabido qué es. Entonces, ¿a qué deben apelar? Porque... ¿Quién? Hablemos en particular del correísmo, ¿no? Que es la fuerza política, se supone, más activa, más cohesionada. Es como que tienen un líder, sabes que tienen algunos gobiernos locales, tienen sus bases, tienen su voto duro. Creo que en cuestión de estructura partidista es creo lo más representativo que hay en el país ahorita. Sigue siendo. Entonces te quería preguntar por ellos en el sentido de que veo que hay algunos temas por corregir. Veo que la candidata presidencial es una candidata que ya se candidatizó hoy, que evidentemente ya conocemos y que ya sabemos más o menos cómo habla y cómo se expresa. Hemos visto sus videos. ¿Cómo ves la elección del 2025? Un poquito así, no sé, mándate una proyección con una bola de cristal, así, algo así, ¿no? Haz alguna gracia. Haz unos malabares ahí con las palabras, como Arturo Félix Wong cuando dice que es crisis de agua y no de energía. Oye, vos vas a hacer que a mí me tachen el gobierno, ¿verdad? Todas las palabras lo ha dicho el señor, yo no tengo nada que ver. Saludos a mi amigo Arturo Félix Wong, a quien le dediqué este programa. En serio, es en serio. A mí ni me regresa a ver, señor ministro, no tengo nada que ver. Pedro no me dijo que haga todo lo que he dicho y nada. A ver, varias cosas. La primera, siempre yo planteo esta reflexión, incluso les he dicho a varias personas de la Revolución Ciudadana, que son mis amigos en conversaciones informales, ¿no? Para mí siempre, digamos, me quedará la duda de por qué la RC siempre es el mejor segundo
¿Y por qué, digamos, hay un segmento de la población que no termina de votar por ellos? Es decir, hay que hacer una investigación cualitativa muy profunda para saber cuál es el miedo que generas tú para tú no ser una alternativa cuando durante 10 años demostraste que fuiste una alternativa. Pero es el miedo de la peluquería, pues el que nos vamos a convertir en Venezuela, el que nos van a quitar las vaquitas. Yo creo que sigue estando ahí en buena parte. Puede ser. Y que nos vamos a volver Cuba. De acuerdo. Y que el comunismo Pero si esa es te entonces mata. la conclusión, ¿por qué tu campaña sigue siendo a favor de Venezuela, a favor de Cuba, con los mismos conceptos, soberanía, izquierda, lucha de... ¿Por qué? Porque ya... ¿Pero por qué no hay algo nuevo? Es que entonces te estarías yendo contra lo que siempre se supone que fueron tus principios. No necesariamente. Yo creo que no puedes necesariamente... No debes sacrificar tus principios. O sea, si mañana Maduro gana otra elección y la RC5, nadie se manifiesta. No dicen una palabra. Tú dices como Lula o Petro. Ahí está. Un ejemplo, finalmente. Ellos sacrificaron sus valores y principios frente a una dictadura, finalmente, que mata al pueblo venezolano. No. O sea que tú dices que el correísmo, no digo que digas eso, pero el correísmo entonces estaría perdiendo las elecciones porque por hablar mucho. No. Lo que te estoy diciendo es que finalmente, a mí personalmente, me llama muchísimo la atención que finalmente el comportamiento electoral sea ese. Y que creo que requiere una investigación profunda para saber qué miedo generas. Es que hicieron lo mismo que Correa les hizo. Correa en sus 10 años de gobierno hizo, entre algunos elefantes blancos también se puso a meterle membretes a la gente. O sea, les decía... Sí, de acuerdo. Movias cocteleras, prensa corrupta, partidocracia, bla, bla, bla. Entonces, claro... Pero no es suficiente. Yo considero que la otra orilla del correísmo, que son, bueno, a buena parte de los partidos, a partir de 2017, 21, empezaron a decirles todo. Narcos, mafiosos, guerrilleros, terroristas, delincuentes, todo lo malo. Las etiquetas no, ellos no escatimaron esfuerzos en la etiquetada. Es que ahí está la clave. La etiquetada no es lo suficiente, sino por cómo hace match la etiqueta con el mito. ¿Qué te quiero decir? Salieron a decir que el gobierno de Correa asesinó a Villavicencio. Uh-huh. Y eso, hizo clic. ¿Por qué? Porque Villavicencio era enemigo declarado del correísmo. Pero al que menos le convenía finalmente que fuera Villavicencio era el correísmo, obviamente. Lo que te quiero decir es que la gente a veces se cree... ¿por qué? ¿Por qué haces clic? Es que ¿por qué haces clic? Coinciden los entornos, o sea... Los mitos, finalmente. O sea, mi explicación que te puedo dar ahí, hipotéticamente también hablando como hipótesis, es... Un mito finalmente, ¿no es cierto?, es esta creación que puede ser verdad o mentira, ¿no es cierto?, que se siente como verdad, ¿sí? Entonces, si yo mañana salgo a etiquetarte a ti y a decir, yo le vi al Quique haciendo reír a la gente, claro, todo el mundo va a decir sí, porque finalmente tu mito como personaje es que hace reír a la gente. Si mañana yo salgo a decir, le vi al Quique pegando a todo el mundo en la calle y acuchillando a todos, yo voy a decir, es probable que no. ¿Por qué finalmente un mito hace clic, ¿no es cierto?, de algo que incluso puede ser totalmente descabellado? Es que era creíble. ¿Por qué era creíble? Porque... Ahí está la respuesta. ¿Por qué la gente puede creer? No solo era creíble, era lógico. ¿Pero por qué era lógico? Es lo menos lógico del mundo. Es lo menos lógico del mundo. Al que menos le convenía era la Revolución Ciudadana, porque además Villavicencio no estaba en los primeros lugares, no iba a llegar a la segunda vuelta. Pero el rato que salen a decir, tenemos un testigo... que dice que fue el gobierno de Correa. Sí. Ese rato, como tú dices, todo hizo clic. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué yo puedo creer que una fuerza política es capaz de mandar a asesinar a alguien? ¿Por qué? Porque la gente se cree todo. Ya, pero ¿por qué? Porque si mañana salían a decir que fue... No estás confiando demasiado en la humanidad. No, te estoy hablando técnicamente. O sea, ahí técnicamente, digamos, conceptualmente, la gran pregunta es, ¿tiene que haber una investigación cualitativa y cuantitativa que responda a esa pregunta? Las preguntas no son de respuesta fácil. Uh-huh. Porque porque la gente se cree. Bueno, entonces yo te digo mañana, digamos, que mañana salía a decir que quien mató a Villavicencio, no sé, pues fue, digamos, Guillermo Lasso. Capaz que no hacía el clic. A ver, cuando muere Fernando, salimos todos a preguntar quién lo mató. Los ecuatorianos nos preguntábamos, queríamos respuestas. Sí. ¿Quién lo mató? Era un candidato presidencial, brother. Estábamos a 4 días del debate. La situación del demonio. Y claro, todos estábamos con la cabeza que nos hervía. Y no sabíamos quién lo mató. Uh-huh. Entonces,
se guardó silencio. Había incluso videos de Fernando diciendo, si me pasa algo, responsabilizo a Fito. De acuerdo, pero solo Y te lo quiero, dijo, y lo te dijo quiero incluso responder con hasta 2 veces. Te quiero responder con un concepto de la criminología mediática. No digo que haya sido Fito, pero de eso había Sí, hasta claro, por Dios. una prueba, ¿te imaginas? Pero lo que te quiero decir es, ahí viene algo que se llama causalidad mágica en criminología mediática. ¿Qué es la causalidad mágica? Que yo lanzo un problema y necesito una respuesta mágica. Pero esa respuesta mágica tiene que engranar. Pero había un testigo, brother. Por eso mismo. Había un testigo. ¿Pero hubo el testimonio? ¿Quién dijo el testigo? No. Ya, perfecto. No me acuerdo quién fue. ¿La fiscal? No, la esposa del señor Villavicencio. Ah, sí. ¿Ya? Y también Pero- Zurita lo corroboró. Pero más allá de eso. Pero había un testigo que confirmaba el hecho Pero nunca lo vimos. de la nunca- enemistad expresa De entre acuerdo, estas dos Pero fuerzas. lo que te estoy diciendo es... Y Villavicencio venía cuarto. si ese entonces era un testigo hubiera peligro. dicho que hubiese sido Lazo, ¿hubiese sido creíble o no? Entonces jugamos a los silogismos falsos. ¿Qué es un silogismo falso? A Pedro le gusta la leche. A los gatos les gusta la leche. Ergo a Pedro es un gato. Eso es un silogismo falso. Y así funciona. ¿Por qué creí? O sea que tú estás prácticamente confirmándome que el correísmo perdió la última por la muerte de Villavicencio. Y por ese clic que hizo la gente diciendo... No te estoy confirmando esos son eso. los culpables. No te estoy confirmando eso. Lo que te puedo confirmar ¿No hay es data de eso? las encuestas que yo he revisado, que son más de 5, sí te determinan que los dos magnicidios, Intriago y Villavicencio, desarmaron totalmente, digamos, el tablero. Totalmente el tablero. Para donde sea que haya sido. Y, digamos, varias encuestadoras te decían que había una alta probabilidad de que González gane en primera vuelta. Sí, ¿no? Eso es lo que te dicen las encuestas. Claro.